Buen día, hoy vamos a hablar de emprendimiento, cómo crear una empresa. Hablando de creación de empresa y de emprendimiento, ingeniero, cuéntenos qué es emprendimiento y cómo podríamos crear una empresa. Bien, el emprendimiento como tal son todas esas ideas innovadoras que a nosotros nos surgen durante las crisis. No solamente durante las crisis, digamos que son esas ideas que en todo momento nosotros estamos generando y que en determinado momento debemos tomar la iniciativa y darle manejo y hacerla realidad como tal. Eso es emprendimiento, es esa primera idea, es esa innovación que nosotros tenemos y que queremos ponerla en práctica. Ahora, la creación de empresa es poner esa idea a producir, es crear, es hacer que esa idea que nosotros tenemos, esa idea innovadora que nosotros tenemos, ponerla en práctica y digamos que de alguna manera formalizar como tal el negocio. De acuerdo a lo que hemos hablado, ¿cómo podríamos establecer un plan de negocios para crear una empresa o realizar un buen emprendimiento? Bueno, como usted lo menciona, la idea de generar ese emprendimiento, de que ese emprendimiento, esa idea innovadora se lleve a cabo, pues efectivamente es un plan de negocio. ¿Qué es el plan de negocios? El plan de negocios básicamente es la brújula de ese emprendimiento, ¿sí? Dentro de ese plan de negocios como tal, lo que hacemos nosotros es estructurar toda nuestra idea. Si nosotros queremos llevarla a cabo, pues debemos formalizar. Y la mejor idea entonces es estructurar. En el plan de negocios entonces yo debo describir muy bien todo el tema administrativo, el tema operativo, cómo voy a llevar a cabo entonces esa idea de negocio, cuál va a ser la manera de mercadeo, cuál va a ser la parte de comercialización, cómo va a ser todo aquello que tiene que ver con el pago, ¿sí? El tema de producción, proveedores, es un paso a paso. El emprendimiento es muy fácil llevarlo a cabo desde que nosotros tengamos muy clara la idea de negocio que queremos plantear y todos aquellos aspectos que se deben tener en cuenta alrededor del emprendimiento. Inge, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿qué retos importantes tenemos para una creación de una empresa o realizar un nuevo emprendimiento? Bien, entonces debemos separar muy bien dos cosas. Uno es el emprendimiento como tal y otra es la creación de empresa. Para yo poder hacer emprendimiento, debo generar ideas. Ese es uno de los mayores retos. Generar las ideas, que sean ideas innovadoras, que realmente den soluciones a problemáticas que se tengan en el momento. Se deben generar espacios, se deben generar lluvias de ideas en donde busquemos esa finalidad, donde busquemos realmente esa solución a las diferentes problemáticas que se puedan presentar. Ese es uno de los mayores retos. Pero cuando yo ya voy a crear empresa, uno de los mayores retos como tal precisamente está en ese ítem que tiene que ver con la legislación en el país. Entonces, debo tener muy en cuenta toda la legislación aplicable a mi producto, debo tenerla muy claro todo lo que tiene que ver con el tema presupuestal y con el tema de impuestos a nivel nacional de mi producto. Entonces, son retos bien difíciles de conseguir, de llegar a cumplir, pero que digamos que de alguna manera nosotros, si queremos hacer emprendimiento, si queremos hacer empresa, pues debemos generar esos espacios, debemos generar esas ideas y de todas maneras seguir la legislación y cumpliendo con toda la reglamentación que nuestro producto, nuestro servicio conlleva. Hemos visto diferentes pasos para crear una empresa, cuál es la motivación que tenemos para realizar tanto un emprendimiento como la creación de una empresa, pero ¿cuáles serían estos tips o estas cualidades que debe tener un emprendedor o una persona que desee crear una empresa con el fin de que le pueda ir bien y pueda obtener resultados? Pues una de las grandes fortalezas que debe tener un emprendedor como tal es precisamente esa constancia, ¿sí? Esa perseverancia de que la idea que va a plantear, a la que le va a estructurar un plan de negocios, con la cual va a generar una empresa, con la cual va a crear una empresa, pues definitivamente tiene que ser constante, tiene que ser perseverante, tiene que adaptarse a las condiciones de hoy en día de los mercados, tiene que ser muy hábil para poder generar esos negocios, esa parte de marketing y de comercialización de su producto, su servicio, tiene que verse fortalecida precisamente por personas expertas en el tema. Entonces, digamos que no es para todos este tema del emprendimiento. Realmente hay personas a las que les gusta mucho crear, tienen fabulosas ideas, pero de esas ideas tenemos que llevarlas a la realidad. Entonces, esa constancia y esa perseverancia se ve reflejada ahí, en llevar a cabo esas ideas de negocio que nosotros podamos tener. ¿Cuáles serían
los elementos importantes para crear una empresa. Bien, entonces ya tenemos nuestra idea, ya tenemos una idea que es innovadora, ahora debemos formalizar. Entonces dentro de la formalización como tal, pues tenemos la creación de la empresa. Entonces en Colombia tenemos algo que se llama la Cámara de Comercio, en donde mediante ellos hacemos una formalización. A la DIAN debemos después asistir o de manera paralela podemos hacer los trámites en algunas ocasiones para poder formalizar frente al gobierno entonces nuestra empresa. Pero antes de eso, yo debo tener en cuenta varios aspectos. Primero lo que hablábamos ahorita del perfil del emprendedor. ¿Realmente tengo ese perfil como emprendedor? ¿Realmente me siento en capacidad de poder gestionar una creación de empresa? Ese es uno de las grandes dudas que nosotros tenemos. ¿Puedo llevar a cabo mi plan de negocio? ¿El plan de negocio realmente es realista? ¿Sí? ¿Está atado a la realidad actual del país? Tenemos algo también muy importante y es el tema del dinero. Para crear empresa definitivamente vamos a necesitar dinero. Entonces, el solo hecho de ir a la Cámara de Comercio a radicar nuestra propuesta de empresa, el nombre comercial, las siglas de nuestra empresa, pues genera unos recursos, ¿sí? Los tenemos, debemos contar con esos recursos. Eso está en nuestro plan de negocios como tal. Por el otro lado, pues entonces debemos también tener en cuenta que nuestro plan de negocio debe contemplar estos gastos iniciales. Hay algo de lo que muchas veces no se habla y es que en Colombia, para el arranque de una empresa como tal, necesitamos un contador, una persona especialista, para que nos ayude con los procesos e iniciemos de manera legal nuestra empresa. Entonces, son varios aspectos que nosotros debemos tener en cuenta para nosotros iniciar con la creación de la empresa. Y pues tener cuidado, lógicamente, con el recurso. Finalmente, para crear empresa, debemos arrancar con una idea, pero también debemos arrancar con algún recurso. No podemos solamente arrancar con una idea y ponerla en marcha. Debemos tener recursos para poder iniciar con la gestión de nuestra empresa. Ya hemos visto cómo crear una empresa, cómo se desarrolla un emprendimiento, cuál es el plan de negocios para llevarlo a cabo, que es esa planificación de paso a paso para realizar esa actividad. Pero también es importante que hablemos sobre ese equipo que nos va a permitir desarrollar nuestro plan de negocios, desarrollar nuestro emprendimiento o en últimas desarrollar nuestra empresa para poder ser eficientes y eficaces. Inge, ¿qué nos podría decir sobre ese tema de ese equipo de trabajo para formar esta empresa? Bueno, definitivamente nosotros también en ese plan de negocios, en esa estructura como tal, pues debemos reconocernos como tal en qué lugar me encuentro. Hay personas que son muy buenas en la parte operativa. Hay personas que no les gusta la parte operativa, pero se sienten muy cómodas en la parte administrativa. Incluso hay un área que nosotros más bien poco tocamos y es el tema de la comercialización y el marketing. Aquí es donde está la clave de nuestro negocio. Aquí está la clave de nuestra empresa. Entonces, desde ese punto de vista, debemos crear lo que usted dice, nuestro equipo de trabajo. Si yo me siento muy bien como administrativo, debo tener a alguien en la parte comercial, en la parte de marketing y alguien en la parte operativa. Si yo me siento bien en la parte operativa, pues debo colocar a alguien, lógicamente, en la parte administrativa y en la parte de comercialización. Ese básicamente es como el engranaje que nosotros necesitamos, ¿sí? Debemos ser conscientes en donde nosotros nos sentimos cómodos y a partir de ahí ubicar nuestro equipo de trabajo. Esto es fundamental, porque nosotros podemos tener nuestra idea de negocio, podemos generar el emprendimiento, crear la empresa, pero si no estructuramos la empresa como tal, nuestro negocio, si no nos ubicamos bien en esa estructura, pues nuestra idea de negocio no va a prosperar. Entonces, digamos que aquí es clave esa generación de ese equipo de trabajo de todas las áreas. Aquí digamos que mencionamos tres rápidamente, que es el área administrativa, el área operativa y el área de comercialización, que es fundamental. Sin embargo, dependiendo de nuestro producto o servicio, pues así vamos a tener entonces que crear aquel equipo de trabajo. Los dos hemos realizado diferentes emprendimientos en el transcurso de nuestras vidas y en el transcurso de la experiencia que hemos tenido, tanto de forma independiente como forma dependiente. ¿Qué considero importante decir y retroalimentarle a las personas que nos están viendo hoy de cómo emprender o crear una nueva empresa? Es importante que nosotros desde nuestra gestión, desde nuestro conocimiento sepamos que una empresa se desarrolla paso a paso. Es como un niño. Primero nace, después crece, se reproduce y en últimas, en algún momento
tendrá que morir. Pero que es importante que en ese desarrollo, en esa experiencia que tengamos como emprendedores, pues nuestra idea, nuestra empresa, le demos el máximo potencial de nosotros mismos. Sepamos que cuando va a iniciar, pues no nos va a entregar todo el recurso, todo el rendimiento que nosotros esperamos. Por el contrario, tendríamos que aportarle mucho más para que vaya creciendo y se vaya desarrollando. Después, cuando ya vaya empezando a caminar, de pronto a correr, nos dará algunas retribuciones. Pero tengámoslo en cuenta que emprender no es solo un hábito de tener recursos, sino también poder gestionar trabajadores, ser un propio líder dentro de mi organización, aportarle algo a la comunidad que necesita. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque muchas veces cuando emprendemos, cuando desarrollamos una empresa, nos frustramos porque no nos da el suficiente recurso, o por el contrario, de pronto muere de una forma anticipada, y debemos estar conscientes de que eso puede suceder y de que ese reto o esa experiencia nos puede fortalecer a nosotros como líderes o como personas de sociedad para poder realizar una nueva actividad, un nuevo emprendimiento, creación de empresa de una forma mejor. Claro, redondeando, digamos, un poquito la idea que usted nos plantea, me hace acordar de las empresas en Japón. En Japón, realmente una empresa empieza a dar frutos a los 20 años. A los 20 años, ellos empiezan realmente a recibir usufructo de esa empresa. Es decir, que nosotros cuando arrancamos nuestro emprendimiento, cuando hacemos empresa, no podemos esperar que de un día para otro nos empiece a dar frutos, ¿sí? Debemos aprender precisamente de esta cultura que siempre nos ha abanderado en ese proceso de la creación de empresas, ¿sí? Lo que dice el ingeniero es muy cierto. Nosotros no podemos pretender que de un día para otro nos dé frutos. Debemos aprender que es una experiencia que debemos llevar a través de nuestras vidas. Los invitamos realmente para que hagan emprendimiento, a que generen ideas innovadoras, a que no se queden solamente detrás de un escritorio esperando a que llegue mensualmente su salario. Realmente debemos emprender, debemos hacer empresa, debemos crearla. Los invitamos a que se motiven realmente para poder crear empresa, para que saquemos entre todos el país adelante, generando ideas, generando trabajo, generando mucha empresa. Y pues para todos, muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.